Continuando con el módulo 6 y sus contenidos, ya hemos hablado, en primer lugar, de lo que fue la anatomía radiológica, definiendo algunas estructuras, y cómo vamos a hacer la descripción radiológica de lo que es el tórax. Continuamos después viendo los patrones positivos de lo que es la patología pulmonar y con la patología más frecuente. Corresponde ahora terminar esta parte del módulo analizando los patrones negativos y mixtos. Uno de los más frecuentes es el asma y el atrapamiento aéreo. Cuando se produce el asma, vemos en una radiografía de tórax que se produce lo que se llama el tórax en tonel, como está descrito. Parece como un barril. ¿Esto a qué se debe? Que el aire entra a la cavidad pulmonar, pero le cuesta salir, y por eso se le llama de atrapamiento. ¿Qué características tiene? Que el diafragma, que habitualmente se ve lobulado, ahora se ve aplanado, con línea recta a la base, y las costillas se horizontalizan un poco más. Un ejemplo importante de lo que se ve en la radiología pediátrica, donde uno ve, en primer lugar, esta especie de menisco. ¿Qué es este menisco? Como que si el pulmón quisiera escaparse a través de lo que es esta malla de la pared costal. Y vemos lo que es la horizontalización de las costillas. Estos son signos característicos del atrapamiento aéreo. Otra de las patologías también frecuente es el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el enfisema. ¿Qué es lo que se produce en el enfisema? En realidad en el enfisema hay una destrucción por parte del alveolo. Cuando vemos un alveolo normal tiene esta característica que está aquí en acá en azul. Cuando por A, B o C este alveolo está lleno por exudado, dado purulento, lo que sea, se produce este tipo de características y estamos enfrentados a una neumonía. Pero cuando se produce un daño en el alveolo de su estructura, su anatomía, por agentes irritantes como por ejemplo el cigarro u otro tipo de agente, se produce un daño y es lo que vamos a conocer como un signo de enfisema. Esto es el ciclo típico del fumador. Vemos que parte con un pulmón normal. Estos alvéolos se ven normales y a medida que el paciente empieza a fumar, se empieza a producir un relleno, primero de exudado y después un componente irritativo tóxico que produce un enfisema, terminando finalmente en lo que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La imagen radiológica tiene la imagen característica de un tórax en tonel con aplanamiento de los diafragmas. Hablemos ahora de patrones de imágenes mixtas, negativa y positiva. Un importante ejemplo es lo que se produce con la tuberculosis. La tuberculosis produce su primer efecto primario en el campo pulmonar derecho. Esto dado la misma disposición anatómica, como entra por el aire al momento de respirar, vemos que la estructura anatómica siempre, el bronquio derecho cae de manera más recta que el izquierdo, que le hace un quite a lo que es el callado aórtico. Por lo tanto, por forma simple de pasada, el bacilo de la tuberculosis que se respira, la parte aérea, va a llegar al pulmón derecho. Existe más también intercambio gaseoso, es así como lo vemos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar imágenes en lo que llamamos verdaderas cavernas o bulas enfisematosas. Y recibe el nombre de bula porque se parecen mucho a los anillos papales, a cómo ponían los timbres. Por lo tanto, es así esta imagen que tenemos característica de la bula en el caso del compromiso de la tuberculosis. Hablemos ahora de la pleura. Los pulmones se encuentran como envueltos, si uno quisiera darlo como un ejemplo muy práctico, como una capa de alusa. Esta alusa que cubre inmediatamente el pulmón se va a conocer con el nombre de pleura visceral. Y esta pleura visceral y lo que existe después con los huesos, que son la pared torácica, va a existir otra especie como de alusa que va a cubrir la parte parietal o de las costillas, y a eso se le recibe el nombre de pleura parietal. Entre ambas pleuras, parietal y visceral, existe un espacio que es virtual, y le llamo virtual porque habla de una presión negativa, que no existe propiamente tal y no se ve radiológicamente. Las principales patologías que uno ve por daño a la pleura, uno puede ser el neumotórax, que es de una densidad negativa, y otro es el derrame, que puede ser de densidad positiva. Hablemos del neumotórax.
Principalmente el neumotórax puede darse de dos causas. Uno, por lo que llamamos neumotórax espontáneo. Hay que el paciente que, dado su condición, pudo haber tenido alguna bula o alguna patología que llevó a una debilidad en la pared pulmonar, que bastó que simplemente respirara o hiciera un esfuerzo importante y se produce una ruptura de esta y traspaso de aire. O la otra, que es no menor, por herida cortopunzante de la cavidad torácica, o que se fracture una costilla y dañe la pleura. ¿Qué pasa en estos casos? El campo pulmonar que está dibujado aquí en la estructura, ahora de amarillo, existe en esta pleura una disrupción de su continuidad. Por ahí entraría el aire desde exterior hacia adentro a esta cavidad que vimos que era negativa. Esta presión negativa se positiviza y con esto se produce el colapso pulmonar, es decir, el pulmón se recoge. ¿Cómo lo vemos en la radiografía? De esta manera. Vemos que ahí está el pulmón colapsado y como lo demás está lleno de aire. Otro es el derrame pleural. Cuando hablamos de derrame pleural, este puede ser hidro, que habla de agua, pío, de purulento, hemo, de hemorragia en el tórax. Por lo tanto, uno puede ser hidrotórax, piotórax o hemotórax según corresponda. Y aquí tenemos un ejemplo muy simple de resto, donde vemos que existe un derrame pulmonar. ¿Por qué? Porque esto que está ahí, que es la pleura, y la pleura visceral, existe ahí un contenido líquido que lo destaqué en celeste. Esto se produce una imagen típica de menisco en la radiografía torácica, que es la forma que hemos va ocupando o borrando el seno costofrénico. Recuerden lo importante de evaluar los senos costofrénicos. Cuando se ocupaban, porque cuando algo que tenía una densidad mayor que lo que es el oxígeno, la hacía caer y ocupar la zona más baja del tórax. Como lo vimos, esto podría ser por un neumotórax, por aire, podría darse por un componente líquido, un hidrotórax, o podría ser por una fractura o algo hemorrágico, como podría ser lo que es un hemotórax. Muchas gracias, nos vemos en el próximo módulo.